Muy buenos días, tardes o noches para los que estén viendo esta nueva entrevista de la Dirección de Constitución y Democracia de Al Centro. Hoy estamos con Daniel Mejía. Daniel Mejía es experto en seguridad y drogas, profesor asociado de la Universidad de los Andes, exsecretario de Seguridad de Bogotá, entre muchos títulos. Sin duda alguna, Daniel Mejía es uno de los mayores conocedores en la materia en Colombia y tiene además múltiples publicaciones como la que hizo en compañía con Alejandro Gaviria y muchos otros profesores de la Universidad de los Andes sobre el particular. Hoy nuevamente vamos a hablar de la política de drogas y en especial de su relación con el tema de la seguridad pública para continuar con este ciclo de entrevistas. Así que Daniel, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Humberto. Un placer estar con ustedes. Bueno, para iniciar esta conversación, tratándose, digamos, de un problema de política pública, le propongo que empecemos hablando del problema, es decir, ¿en qué consiste el problema de las drogas ilícitas? Y si le parece, podemos hacer un recorrido, primero hablamos del consumo y luego de la producción y el tráfico. ¿En qué consiste este problema? ¿Por qué es tan grave para Colombia? Mire, primero por el lado de la demanda, del lado del consumo, digamos, un bien de consumo que genera adicción y problemas de salud pública en la medida que los consumos de sustancias psicoactivas se vuelven problemáticos. Y cuando hablamos de sustancias psicoactivas, uno debería incluir al alcohol, debe incluir al alcohol como una sustancia psicoactiva que altera de alguna manera los estados mentales. Y ahí empieza uno a ver diferencias entre sustancias psicoactivas que están reguladas, no es que estén prohibidas ni que su comercialización sea perfectamente libre, sino que están reguladas para grupos etarios, a quién se le puede vender, en dónde se puede vender, en qué horarios, en qué zonas, etc. Eso para el alcohol. Las drogas ilícitas, o lo que conocemos como drogas ilícitas, son aquellas que los estados no han legalizado, que no han legalizado una venta regulada, nadie está hablando de una liberación perfecta, y dentro del grupo de drogas ilícitas hay una multitud, digamos, hay mucha heterogeneidad en cuanto a los daños a la salud que hacen, el grado de adicción o de dependencia que generan, y con esto básicamente ese es el problema de salud pública que se genera. Es como una actividad riesgosa que llevan a cabo ciertos individuos, digamos, en una elección libre y que genera problemas de salud pública. Y para Colombia, digamos, el gran problema no ha sido tanto el consumo como la producción y tráfico de drogas y especialmente lo que tiene que ver con la producción y tráfico de cocaína. Marihuana es un tema realmente marginal. El gran proveedor de marihuana en el mundo son otros países. Para consumo doméstico hay alguna producción de marihuana, pero el gran problema en Colombia ha sido la producción y tráfico de cocaína que genera, al ser ilegal, genera unas rentas, digamos, para grupos criminales que se vinculan a esta actividad y que generan todo tipo de violencia, corrupción y problemas que, digamos, que el país ha vivido en los últimos 50 o más años. El problema, como usted nos dice, es más de producción y tráfico. Eso es una conclusión muy interesante. Antes de eso, yo le quisiera hacer preguntas rápidas, o sea, un poco para contextualizar a las personas que nos oyen y llevar este debate, a tratar de hacerle un debate más ciudadano para cerrar el tema del consumo. Yo quisiera saber cuánto, en términos generales, no tienen que ser cifras exactas, más o menos cuánto consumen los colombianos, qué drogas consumen más los colombianos según sus estudios, quiénes consumen en Colombia, o no necesariamente en Colombia. Sabemos que los consumidores están también por fuera. Rápidamente para hacerles la radiografía del consumo. Mire, las tasas de prevalencia del consumo de drogas rondan entre el 0,1% y el 5% de la población que estemos hablando. En Colombia, digamos, el consumo de sustancias psicoactivas, de marihuana, cocaína, eh, drogas sintéticas, etcétera, ha crecido rápidamente, pero cuando uno compara Colombia con otros países de la región, son unas tasas de prevalencia medias, mucho más altas en el cono sur, más bajas en países con menor nivel de desarrollo. Y el problema en Colombia se concentra principalmente, digamos, el reto de salud pública se concentra en marihuana y cocaína. Digamos, el uso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, como el bazuco, está concentrado en grupos de la población como habitantes de calle o como personas de muy bajos
ingresos, que también es un reto de salud pública enorme, primero porque estas personas no tienen, estos ciudadanos no tienen acceso a servicios de salud que permitan entrar en un tratamiento sofisticado, mientras que los consumidores de cocaína son grupos, digamos, socioeconómicamente muy distintos a los consumidores de otras drogas como el bazuco. En cantidad, cuánto se consume es difícil saberlo porque las dosis varían, la calidad, la pureza de las drogas que se consumen varía, pero básicamente al hablar de consumo se habla de tasas de prevalencia. En Colombia oscilan, dependiendo de la droga, entre el 0.1% y el 5% de la población para drogas como por ejemplo la marihuana. Y los niños, ¿qué tanto consumen los niños y los adolescentes? Mire, hay algunas estadísticas, es relativamente un consumo bajo, pero la edad de iniciación en el consumo de drogas ha caído sustancialmente. En los últimos 20 o 30 años ha caído de un poco más de 20 años, y hoy podemos tener edades de iniciación por debajo de los 15 años, sobre los 14 años estamos hablando de edades de iniciación. Aquí la fuente, digamos, la fuente primaria de información son las encuestas que hace el Ministerio de Justicia, que las hace cada 2 o 3 años, son encuestas muy bien hechas y que de alguna manera brindan un panorama del reto de consumo de sustancias psicoactivas, tanto en población escolar como en población adulta. Y son encuestas relativamente bien hechas en las cuales uno puede confiar para hacer diseño de política pública en lo que tiene que ver con salud pública. Hay que prestarle sin duda alguna atención a ese fenómeno. Pero bueno, ya usted nos decía que lo más grave es la producción y el tráfico. Empecemos, si le parece, a hablar de producción. En Colombia en particular, es cierto que somos los mayores productores del mundo. ¿Qué tan grave es eso? Por qué llegamos a ser semejante productor en el mundo? Digamos, de cocaína. Eso es cierto para cocaína, no es cierto ni siquiera para marihuana. Es cierto para cocaína. Colombia ha sido durante los últimos 30 años el principal productor de cocaína, antes de lo que se llamó el cierre del puente aéreo que comunicaba los centros de producción, de producción de hoja de coca y pasta y base en Perú y Bolivia con los centros de procesamiento, laboratorios y cristalizaderos en Colombia. Antes de eso, digamos, había como una especialización entre países. Perú y Bolivia producían la hoja y la pasta. Eso era exportado a Colombia por vía terrestre o en pequeñas aeronaves y era procesada en laboratorios o cristalizaderos al sur del país. Más o menos en el 92, 93, el gobierno Fujimori en el Perú empezó a cerrar el puente aéreo que comunicaba estos centros de producción en zonas de Bolivia y Perú con los centros de procesamiento en Colombia. Y hay una historia famosa del derribamiento de una aeronave donde supuestamente iban unas monjitas, pero la aeronave estaba cargada de cocaína, de pasta de coca. Y con eso, básicamente, con ese cierre del puente aéreo, ese control sobre el puente aéreo que conectaba los centros de producción de hoja de coca y pasta de cocaína con con los cristalizaderos y los laboratorios en el sur de Colombia. Los cultivos de coca empezaron a crecer sustancialmente en Colombia entre el 93 y de ahí en adelante la historia que ya conocemos, digamos, con una caída muy pronunciada a principios del Plan Colombia y luego el repunte que se viene observando en Colombia del 2013 o 14. Colombia, para que tengan unos órdenes de magnitud, produce más o menos cualquier cosa entre el 70 y el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Y esto genera unas rentas anuales, dependiendo del estudio que uno mire, que están entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto colombiano. Que uno pensaría, uy, eso es mucho más alto, eso tiene que ser más alto que el 2 o 3% del PIB. Bueno, el punto es que el 2 o 3% del PIB ya es muchos recursos y especialmente son muchos recursos si están concentrados en manos de organizaciones criminales que utilizan digamos, las ganancias de este negocio para generar violencia, corrupción, etcétera, todos los problemas que conocemos que genera las actividades ilícitas asociadas al narcotráfico. ¿No? Y eso que usted dice nos llevaría a pensar en la alternativa de legalizar, pero no y de lo que eso podría significar para la economía y en términos de salud pública, pero no nos adelantemos tanto, nos falta hablar del tráfico, de todo eso que producimos, ¿qué tanto se consume en Colombia? Y cómo No, es, muy poco. cómo funciona el esquema del tráfico en Colombia. Y ahora sí cerremos esa discusión. ¿Por qué dice usted que el problema más grave se concentra en la producción y en el tráfico? Porque ese es el problema más grave para Colombia. Digamos, de la parte de los, no sé, entre 700 toneladas métricas y 1.200 toneladas métricas que ha producido Colombia históricamente, esto bajó en algún momento a 600, luego otra vez está sobre las 1.200 toneladas métricas que
que estima la fuente oficial, que en este caso es Naciones Unidas, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI de Naciones Unidas. En Colombia, para el consumo interno se suple con menos del 1% de eso, con mucho menos del 1% de esa producción. Y el problema está concentrado en el mercado de exportación, es decir, esa parte de la cocaína que se produce en Colombia, que es exportada principalmente a mercados en Norteamérica, vía Centroamérica, las islas del Caribe y México, hacia Estados Unidos y Canadá. Un mercado que puede tener más o menos el 60% de la producción colombiana, otro 30% se va más o menos a mercados europeos, en Asia, en Australia. Esta vía de exportación es mucho más demorada, el precio de exportación es mucho más alto porque digamos, los riesgos, digamos, de incautación y los derechos, lo que se llaman los derechos de piso que tienen que pagar los narcotraficantes en diferentes países son mucho más grandes. Y un mercado que ha venido creciendo en los últimos años, que es el mercado del Cono Sur, pero ese mercado del Cono Sur no es más del 5% de la producción. Acá básicamente lo que pasa es que, aquí le doy unos datos interesantes. El costo marginal de producción, es decir, lo que cuesta en el margen producir un gramo de cocaína en los laboratorios de Colombia es más o menos entre 2 y 4 dólares. Ese es el costo marginal de producción de un gramo de cocaína. Ese mismo gramo puesto en las calles de Nueva York o Chicago puede costar puro, con grado de pureza alto del 90-92%, puede costar en las calles de Nueva York o Chicago o Londres puede costar cualquier cosa entre 100 y 180 dólares. Entonces, claro, el factor multiplicador de lo que sale de Colombia y lo que se va en las diferentes etapas es lo que genera unas ganancias extraordinarias y que lleva a que grupos criminales sean quienes se vinculen a este negocio. Si la droga fuera perfectamente legal, si la cocaína fuera perfectamente legal, usted tiene un costo marginal de producción, no sé, de 3 dólares por gramo. Poner un gramo desde Bogotá hasta Nueva York por FedEx puede costar, no sé, 50 centavos de dólar, póngale, por caro que sea y que esté allá a los 2 días. El precio de ese gramo de cocaína en las calles de Nueva York puede ser 3,5. Con la ilegalidad que existe actualmente, los narcotraficantes obtienen unos márgenes de ganancia que multiplican el valor de la cocaína colombiana por varios órdenes de magnitud y que implica que las rentas ilegales asociadas a este negocio ilegal generen unas rentas criminales que son, digamos, aprovechadas por estos grupos para financiar sus actividades delictivas, ejercitar grupos criminales, corrupción digamos, de políticos, etcétera, etcétera. Usted nos ha explicado claramente, Daniel, que hay un abismo impresionante entre lo que vale producir digamos que en este caso la pasta de coca o lo que es el producto de las drogas ilícitas que más se producen en Colombia y lo que vale venderlas. Y que eso es de alguna manera, si usted me lo permite decirlo en estas palabras, el combustible no sé si del conflicto, pero por lo menos sí de la violencia y de la inseguridad o de buena parte de la violencia y la inseguridad en Colombia. Pero antes de pasar a las soluciones, que sé que usted las ha estudiado muy bien, ¿de qué depende el precio? Es decir, ¿cómo se ha comportado el precio de las drogas y en particular de la cocaína, que es la que digamos que más nos importa en este caso en Colombia? ¿Cómo se comporta el precio y de qué depende de que aumente o que disminuya, lo cual usted nos ha dicho influye directamente en el problema del narcotráfico? Mire, este es como un rompecabezas que hay en la literatura empírica sobre los temas de producción y tráfico de drogas. A pesar de las grandes fluctuaciones en las cantidades producidas, el número de hectáreas cultivadas, la producción de hoja, pasta, base y clorhidrato de cocaína, los precios se han mantenido relativamente estables. Los precios de la hoja de coca, de la pasta en los laboratorios, de la cocaína procesada, tanto saliendo de la puerta del laboratorio, en las fronteras de Colombia, entrando a Estados Unidos al por mayor y al detal en Estados Unidos, no fluctúan mucho, no han fluctuado tanto como la producción. Eso es, digamos, un hecho estilizado que es difícil de explicar a partir de la literatura, digamos, de los modelos económicos existentes y es un rompecabezas que hay. Pero para responder su pregunta, los precios realmente no fluctúan tanto como fluctúa la producción. Algunos autores han tratado de explicar esto digamos, porque los narcotraficantes se estoquean de drogas y suavizan, digamos, las fluctuaciones en el precio. Yo no creo que esta explicación tenga mucha validez. Pero es un rompecabezas que todavía no se ha explicado. Y la respuesta es los precios no fluctúan mucho menos de lo que uno esperaría. Digamos, hay una cosa, un término, un concepto que siempre se repite cuando uno está estudiando los problemas de drogas ilegales desde un punto de vista económico, desde la economía,
y es que los cambios en las cantidades demandadas cuando cambia el precio son muy bajitos. Le pongo un ejemplo en el otro extremo, la papa. Si el precio de la papa sube, la gente tiene muchos sustitutos a la papa, yuca, plátano, arroz, etcétera, muchas harinas por las cuales puede sustituir la papa, y por lo tanto los cambios en la demanda conforme cambian los precios de la papa pueden ser altísimos porque la gente rápidamente se mueve a otros sustitutos. Para drogas ilegales, dado que generan unos patrones de dependencia y de adicción, los cambios en los precios, dados cambios en las cantidades, digamos, los cambios en la demanda con cambios en el precio son relativamente bajos. Y eso en la literatura, digamos, desde el punto de vista técnico, se conoce como la elasticidad precio de la demanda. Cuando eso es muy, muy bajo, las cantidades demandadas no cambian mucho cuando cambia el precio. Esa es la razón fundamental de que esta sea una guerra que se autodestruye. Básicamente porque lo único que hace la política antidrogas, que busca reducir la oferta de drogas, es aumentar los precios. Y aquí viene por qué se autodestruye. Al aumentar los precios, lo que está es aumentando no las cantidades transadas, sino las ganancias que obtienen los narcotraficantes. Y por eso me refiero a que es una guerra que se autodestruye, porque con las políticas de reducción de oferta usted está incentivando más gente a que se meta al negocio, porque está aumentando exponencialmente las ganancias que recibe de reducción de oferta. Eso que usted nos acaba de decir, Daniel, es de la mayor importancia. Tratando de recogerlo para confirmarlo, usted lo que nos está diciendo es que cuando estamos, digamos, combatiendo las drogas con el prohibicionismo, si lo podemos llamar así, prohibir las drogas, combatirlas con la fuerza pública, incautar laboratorios, lo que estamos haciendo es aumentar el precio y por lo tanto darles un mayor combustible a las organizaciones ilegales que se encargan del tema. Si no le entiendo mal, eso es correcto, y la razón técnica sería que como genera dependencia, como las drogas ilícitas son un producto que genera dependencia, la gente sigue demandándolo, es decir, la gente la sigue comprando igual porque sigue teniendo la misma necesidad. ¿Le entiendo bien, cierto? Sí, ese es el punto. Básicamente, como generan dependencia, un adicto a la cocaína o a la heroína, a drogas duras, cambia relativamente poco las cantidades consumidas conforme cambia el precio. Se consigue la plata que sea para poder sostener sus hábitos de consumo. Y eso hace básicamente que lo que hacen las políticas de reducción de oferta sea, digamos, aumentar las ganancias de los narcotraficantes que siguen vivos en el negocio. Y otra cosa que hemos visto, y por lo cual, digamos, la guerra contra las drogas se puede explicar que, digamos, no ha funcionado como se ha diseñado desde 1960, es que siempre hay reemplazo. En Colombia primero tuvimos al cartel de Medellín, luego el cartel de Pablo Escobar fue asesinado en una operación de la fuerza pública, luego siguió el cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela fueron capturados luego, y extraditados, luego surgió el cartel del Valle, luego las FARC, luego los paramilitares, ahora las BACRIM. Siempre hay reemplazo. Mientras existan las rentas ilegales asociadas a ese negocio, pues siempre va a haber algún grupo criminal que esté dispuesto a correr los riesgos con tal de obtener las ganancias que hay detrás de este negocio, unas ganancias enormes. Bueno, este diagnóstico que usted nos ha dibujado, yo creo que nos va mostrando algo de por qué las soluciones que hemos implementado han funcionado o no han funcionado. Entonces, yo le quiero pedir, Daniel, usted que ha estudiado tanto el tema, que nos cuente, digamos que de la forma más sencilla y clara, como lo dice usted, ¿cuáles son en los últimos años, desde que existe el problema de las drogas en Colombia, a qué le hemos apostado? Es decir, ¿en qué hemos trabajado? Porque sin duda lo hemos hecho, no sé si equivocada o acertadamente. ¿A qué le hemos apostado en la lucha contra las drogas, o más bien llamémosla en la política contra las drogas ilícitas? ¿Qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado? Mire, el enfoque de la política antidrogas en Colombia ha sido principalmente sobre el lado de la oferta y a lo que le apuesta Colombia, a lo que le ha apostado es sexualmente a reducir la oferta de drogas. Desde mi punto de vista, lo que es el énfasis en donde se ha puesto la política de drogas en Colombia, lo que ha pasado. Se piensa que atacando los cultivos ilícitos, atacando el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, se logra controlar la oferta. Y le doy los ejemplos de la aspersión aérea de cultivos ilícitos, la erradicación manual, los programas de desarrollo alternativo, los proyectos productivos, todos aquellos programas, tanto de garrote como de zanahoria, que buscan reducir los cultivos ilícitos.
Eso es, digamos, el énfasis, el gran énfasis de la política antidroga pues, ha estado puesto sobre los cultivos ilícitos. Y eso no ha funcionado, digamos, toda la evidencia empírica que existe, no solo sobre las campañas de aspersión aérea de cultivos ilícitos, yo ahí he escrito varias cosas, sino sobre los programas de desarrollo alternativo es bastante poco costo efectiva. Son políticas que no logran reducir sustancialmente la oferta de drogas. Una cosa que sí ha funcionado mucho más son las políticas que van con, digamos, que se enfocan en reducir el tráfico de cocaína, todas las políticas que se enfocan en destruir laboratorios y cristalizaderos, detener los grandes envíos de cocaína, por ejemplo, en semisumergibles o en pequeñas aeronaves que salen del país. Y ahí básicamente la razón principal es que cuando usted, por ejemplo, le quita a los narcotraficantes una hectárea de coca cultivada una hectárea cultivada con hoja de coca, les está quitando del bolsillo un valor de mercado que ronda los $400. Eso no le hace cosquillas al bolsillo de los narcotraficantes, mientras que cuando se les incauta un cargamento de cocaína de 1 o 2 toneladas o un laboratorio para el procesamiento de cocaína que produce 3 o 4 toneladas al mes, ahí les golpea muy duro el negocio y les golpea su estructura de costos. Entonces, mientras que el énfasis de la política de drogas en Colombia ha sido en general reducir la oferta, pero el énfasis donde se ha puesto es lo que a mi juicio ha fallado. Creo que mientras existe un régimen prohibicionista, mientras este mercado, digamos, el consumo de drogas sea ilegal, van a existir estas rentas asociadas y Colombia, de alguna manera, tiene que luchar no necesariamente contra el narcotráfico, sino contra todas las formas de rentas ilícitas que reciben, digamos, los grupos criminales. La principal en Colombia ha sido el narcotráfico, esto no hay que negarlo, pero debería ser una guerra que se lucha de manera inteligente, poniendo el énfasis en donde realmente está el valor agregado al negocio y donde realmente están las rentas criminales, que es en el tráfico, en la fase final de lo que se llamaría producción y tráfico, y no en la fase inicial, que es la parte de cultivo de hoja de coca. O sea, hacemos bien cuando salen las noticias y dicen que se incautó un laboratorio, estamos bien, estamos dando una lucha, digamos, que correcta, mientras el mercado sea ilegal, digamos, pero cuando estamos eh, fumigando digamos que apostándole a las hectáreas no tanto, si me entiendo bien. Y por eso yo, digamos, antes de ir un poco y de cerrar también, antes de preguntarle por si le hemos apostado a políticas de salud pública y si han funcionado, quisiera que rápidamente nos contara sobre el caso de la fumigación aérea con glifosato. ¿Cuál es su análisis de esta técnica que, por lo que le entiendo, no ha sido la más eficaz ni eficiente? Mire, sobre la aspersión aérea con glifosato hay varios estudios. Yo he hecho 2 o 3 estudios publicados, digamos, en revistas académicas especializadas, pero hay muchos más estudios publicados en revistas académicas especializadas. Hay más de 20 o 30 estudios que miran la efectividad de la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Prácticamente ningún estudio encuentra unos efectos estadísticamente significativos y grandes de las campañas de aspersión aérea, y esto es por los temas de resiembra y por todos los problemas que trae la aspersión aérea. Y por el otro lado, no por el lado de la eficiencia de las campañas de aspersión aérea, también hay otra serie de estudios que buscan evaluar el impacto de estas campañas de aspersión aérea con glifosato sobre problemas colaterales como la salud humana, el medio ambiente y la confianza en las instituciones. Y muchos estudios señalan que hay, digamos, que la exposición al herbicida, al glifosato utilizado en las campañas de aspersión aérea, tiene unos efectos colaterales negativos sobre la salud humana. Hay entidades internacionales que han demostrado efectos en enfermedades como cáncer. Nosotros tenemos un estudio utilizando los datos de aspersión aérea de cultivos ilícitos en Colombia que muestran efectos negativos sobre enfermedades dermatológicas, respiratorias y sobre abortos espontáneos, que es un problema de salud pública delicado y que debería ser tenido en cuenta a la hora de diseñar estas campañas de aspersión aérea y que está en el corazón, digamos, de las restricciones que ha impuesto la Corte Constitucional para que se reanuden este mecanismo de reducción de oferta. Y la otra pregunta que le decía a Daniel es, ¿le hemos apostado a hacer políticas digamos, públicas en materia de drogas con enfoque de salud pública? ¿Hemos estado preparados? ¿Está nuestra infraestructura a la altura? ¿Nos falta mucho? ¿Cómo va eso antes de la pregunta del millón, que es si hay que legalizar o no? Muy poco, muy poco. En Colombia se ha apostado relativamente poco. Esto es por el lado del consumo. Cuando uno habla de un enfoque de salud pública, principalmente es un enfoque que se debe tratar por el lado del consumo, de las políticas de prevención, tratamiento, reducción de daño.
y Colombia realmente le ha pasado relativamente poco a estas campañas. Puede ser porque el consumo de drogas en Colombia no es un problema demasiado grave como lo es en otros países, pero deberíamos construir la infraestructura, el conocimiento, el personal, digamos, de los centros médicos para atender estos problemas con un enfoque de salud pública y derechos humanos, y es muy importante que esto se haga. Por el lado de la producción y tráfico, a veces se habla de enfoque de salud pública, pero desde un punto de vista más amplio, en el sentido de cómo se manejan los cultivos, cómo el Estado, digamos, se enfrenta al problema de los cultivos de hoja de coca, y debería enfocarse también con un enfoque de reducción de daño, con programas de desarrollo alternativo válido, pero estos programas tampoco han sido muy eficientes en reducir las hectáreas cultivadas. Bueno, y con base en todo este contexto, que gracias a usted, que de verdad ha sido un invitado fenomenal, hemos podido comprender de verdad desde sus causas el problema. ¿Cuál es entonces la solución? Es decir, ¿regular o legalizar si es una solución? ¿Cuál es la diferencia entre regular y legalizar? Es decir, ¿cómo, si es así y si esa es la alternativa, cómo deberíamos regular, cómo deberíamos legalizar? ¿Cuál es su opinión, digamos, y su respuesta, solución política pública a este problema tan complicado de las drogas ilícitas en Colombia? Mire, cuando uno habla de prohibición, la prohibición se puede ver como una renuncia del Estado a la regulación. Cuando usted no puede regular, por ejemplo, el tema del COVID, de la exposición de la gente al COVID, entonces decide prohibir, decide la gente no puede salir en vez de decir tienen que usar tapabocas, tiene que haber cumplirse unas medidas de bioseguridad, de distanciamiento social, le da a los tomadores de decisiones la idea de prohibirlo todo, de prohibir absolutamente todo, la gente se tiene que quedar encerrado, no puede hacer absolutamente nada, etcétera, porque es una renuncia del Estado por incapacidad a regular. Lo mismo pasa con las drogas ilícitas. De alguna manera, la prohibición estricta, es decir, la prohibición absoluta de que la gente consuma, trance, etcétera, drogas, es una renuncia del Estado a regular una actividad ilícita que no se ha hecho, que se cambió, por ejemplo, con el alcohol, en donde se regula a quién se le puede vender, en dónde se puede vender, en qué horarios, no se puede vender cerca a colegios, no se puede vender en hospitales, etcétera. Y es una regulación que mal que bien ha funcionado, y el caso principal de éxito es la regulación del tabaco, por ejemplo, donde realmente las tasas de prevalencia del consumo de tabaco, a punta de regulación, no es de prohibición estricta, sino de regulación. A quién se pueden vender cigarrillos, en qué sitios, en qué horarios, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, nadie, yo creo que sensato, ha hablado de legalización sin ningún control. Yo no he escuchado a nadie sensato diciendo es que hay que legalizar y no importa que le vendan a los menores de edad en los colegios. Nadie sensato habla de eso. Si hablas de regular una actividad que implica unos riesgos en la salud humana, y que tiene unos desafíos de política pública que tiene que ver con la regulación hacia la cual el mundo se ha estado moviendo en temas, por ejemplo, de la marihuana. Hoy muchos estados de Estados Unidos tienen la marihuana, no solo la medicinal, sino también la recreativa, legalizada con unos controles estrictos sobre, de nuevo, a quién se le puede vender, la venta a menores de edad, la calidad, el contenido de THC, etcétera, etcétera. Y este es el reto ahora de política que sigue para otras drogas ilícitas, pasar de la marihuana a otro tipo de drogas donde haya un enfoque de salud pública con un sistema regulatorio suficientemente robusto para que, digamos, minimizar los daños colaterales del consumo problemático. Yo creo que nadie está hablando de reducir o acabar con el consumo no problemático. El consumo recreativo de sustancias psicoactivas como el alcohol, que no implica unos patrones de dependencia del consumo de alcohol, nadie trata de regularlo. Nadie le dice a un consumidor de 2 copas de vino en cada comida o en la comida de la noche, usted no tiene por qué estar haciendo eso. Lo problemático es que una persona se tome una botella de whisky en una sola sentada. Eso es lo problemático, es un patrón de dependencia y de consumo, de patrones de consumo problemático. Eso es lo que, digamos, ese debería ser el enfoque de política pública en cuanto al consumo de drogas. Los consumos problemáticos y no los consumos que no generan problemas para la salud pública. Daniel, y hay un último problema que me parece gravísimo, y es, usted nos ha dicho que prácticamente la marihuana no es un problema porque no somos un gran productor en nuestro caso de marihuana, más bien de cocaína. La cocaína es más dañina y dijéramos que legalizarla está, o regularla, se ve mucho más lejos que regular el cannabis. Pero a la vez, este es un problema también de demanda, porque en la medida en que el precio sea tan alto, como usted nos lo acaba de decir, el problema subsiste. Y como nuestros consumidores están por fuera, de alguna manera, no depende de nosotros el problema, porque dependemos de que ellos también regulen. Quisiera saber si eso es correcto, y en ese caso, quisiera saber si usted cree que hay que regular o no
el consumo de cocaína en Colombia o debemos esperar a que haya una respuesta unánime en la comunidad internacional? No, infortunadamente para el problema, digamos, que implica la producción y tráfico de cocaína en Colombia, dado que el 98% de la droga, de la cocaína producida en Colombia es consumida en otros países, yo creo que es un tema que se debe tratar a partir del multilateralismo, digamos, en foros de discusión como Naciones Unidas, la Oficina de Control de Drogas de Naciones Unidas, para, como lo ha hecho Colombia recurrentemente, tratar de mover el debate hacia un enfoque de política de drogas que sea más eficiente y menos costoso para la salud pública y también para todos los temas de violencia y corrupción que ha enfrentado no solo Colombia, sino México y los países centroamericanos y otros países de la región. O sea, no nos la jugaríamos todavía por regular hasta que... Solos no. Yo creo que solo Colombia solo no puede dar los pasos en términos de producción y tráfico de cocaína. Yo creo que no, sería casi imposible desde un punto de vista diplomático. Pues Daniel, creo que durante estos 31 minutos de entrevista, parece que hubieran sido 2 horas, porque la verdad creo que quienes tengamos la fortuna de ver esta entrevista y de escucharlo a usted, habremos aprendido muchísimo sobre el problema de las drogas ilícitas desde la ciencia, desde la evidencia. Por eso el lema de Al Centro es opinión con evidencia, de modo que no tengo nada más que agradecerle por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerlo por acá en muchas otras oportunidades y le estaremos compartiendo un breve documento que estaremos expidiendo desde nuestra dirección, tomando posición sobre lo que hay que hacer en materia de libertades para consumir o para no consumir drogas y en general sobre el problema de las drogas ilícitas. Muchas gracias, Daniel, y bueno, feliz tarde. Gracias. Y feliz mañana, tarde y noches a todos los que nos estén viendo, sea la hora a la que nos estén viendo en esta entrevista. Hasta luego.